¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, de este tema en realidad hablé muchas veces, si ustedes lo saben, y trato de evitarlo ya, porque eh, no digo que ha sido una batalla perdida, porque en realidad el objetivo de la batalla era esclarecer la cuestión, y creo que de eso mucho se ha logrado. Después las decisiones que tome el gobierno corren por su cuenta y responsabilidad. Pero como sigue habiendo ruido y sigue habiendo gente que presupone algunas cosas, que da información absolutamente tergiversada, y que se acerca a algunas entidades, entre comillas, vinculadas a los productores, me preocupa que esa desinformación o esa información interesada, malintencionada, siga circulando. Por eso vamos a volver a aclarar un tema que tiene que ver con los famosos diferenciales en los derechos de exportación entre los productos que componen el complejo sojero. En este caso no les voy a hablar de la transferencia y todo eso que ya tantas veces les he hablado y que ustedes por diferentes caminos han podido comprobar que no estamos muy equivocados, más allá de que transitoriamente en algunos momentos, como ocurre durante este año, ante la falta de oferta, sectores de la industria aceitera tengan que trasladar ese eventual beneficio que normalmente queda dentro de la industria a el precio que le pagan a los productores. Eso siempre ha ocurrido por una cuestión de estacionalidad en los momentos en que nos alejamos de la cosecha. Pero bueno, más allá de eso, quiero que veamos algunos datos que de alguna manera no hacen más que reafirmar lo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo. El primer gráfico que ahí van a poner en pantalla Leandro Duchito es la producción de soja por principales países desde el año 2007-2008. Fíjense, Argentina y Brasil particularmente parten casi de una cifra similar. Estamos hablando del 2007-2008. Si nos vamos más para atrás, veríamos cómo Argentina producía más soja que Brasil. Fíjense dónde queda la Argentina. Fíjense cómo va acaparando mayor proporción Brasil. Supera incluso a quien era el principal productor mundial, Estados Unidos, y después en la línea violeta, en el área violeta, ven lo que es el resto de los países productores, entre ellos China, que produce alrededor de 15-16 millones de toneladas por año. Pero la producción de soja en el mundo creció de 220, 230 millones de toneladas a casi 360. La producción de Argentina no creció prácticamente nada en todo este periodo, como pueden ver allí, salvo algunos momentos en que se llegó a los 60 millones de toneladas y después volvió a bajar, mientras que la de Brasil pasó de alrededor de 50 a 55 millones de toneladas a las 130 actuales, y la de Estados Unidos, que tenía 70, 75 a los 120, 115 que produce actualmente. Es decir, de los tres principales países productores, el único que no ha mostrado crecimiento en su producción de soja es la Argentina. Y ahora vamos a la de girasol. Otro oleaginoso, en este caso un oleaginoso, el más importante como oleaginoso de la Argentina, porque la discusión de la soja sobre leguminosa o oleaginosa sigue vigente. Y ustedes van a ver abajo una rayita azul, que es la Argentina. Después ven el crecimiento de Ucrania, el crecimiento de Rusia y del conjunto de los otros países, que básicamente es la Unión Europea, que tiene el 50% de esos otros. La producción de girasol desde 2007-2008 hasta la actualidad se duplicó. Pasó de 25 millones de toneladas a más de 50, casi 60 en algún momento. Con un gran crecimiento de Ucrania, con un gran crecimiento de Rusia, con un gran crecimiento inclusive de la Unión Europea y con una estabilidad o caída inclusive de la Argentina, que no ha pasado los 4 millones de toneladas, siendo que al comienzo del ciclo, y si nos vamos más atrás todavía tenía más, en algún momento produjo 5 y 6 millones de toneladas la Argentina de girasol. Está claro, es decir, en soja estamos estancados, el mundo crece, en girasol hemos decrecido. Claro, esto es la producción, los productores, los que producen lo que llaman muchos la materia prima, es cierto. Veamos la industria aceitera argentina. Ustedes van a ver ahora lo que es la producción de soja en este caso, y solamente soja hemos tomado aquí, y la capacidad de molienda, según datos de Ciara. La barra verde es la producción de soja, la que producen los productores, y la barra azul es la capacidad de molienda, cómo ha crecido la capacidad de molienda en la industria aceitera.
Claramente, el crecimiento de la capacidad de molienda es mucho más significativo de lo que ha crecido la producción de soja. Esto nos está indicando que hubo una política muy favorable a la industrialización y muy negativa para la producción de la materia prima que necesita esa industria para procesar. Esa política favorable a la industria se basó en el diferencial, se basó en algunos beneficios desde el punto de vista de las prefinanciaciones en algún momento, es decir, tuvieron todo a su favor para desarrollar una industria que es cierto, es muy poderosa, es la más moderna del mundo, pero ya, y estoy hablando de 65, algunos me dicen que la capacidad instalada está en más de 75, pero bueno, tomamos 65. Pero acá lo que hace falta promover es la producción de soja, de girasol, para que esa mayor capacidad que ha logrado implementar la industria a través del desarrollo de las políticas que se fueron dando y que le permitieron este crecimiento, tenga suficiente mercadería. Y como lo están haciendo, evidentemente no va a pasar. No va a pasar. Las pruebas están a la vista. Fíjense el gráfico anterior respecto a la producción mundial de soja, cómo evolucionó, y la producción mundial de girasol. Claramente esta política de apoyo nada más que a la industria no funciona. Porque por otra parte, ese apoyo a la industria sale de una transferencia de recursos del sector productor de la materia prima. En este caso, los derechos de exportación diferenciales. Les decía, por ahí hay un trasnochado que estuvo mandando audios o diciendo que él estaba muy de acuerdo con esto y que era una política inventada por él en la época que fue funcionario de Domingo Felipe Cavallo. Fue secretario o subsecretario de Economía Agraria. Y que él, gracias a su política de diferencial, creció la industria aceitera, creció la producción de soja, creció todo esto. Está diciendo una mentira, claramente una mentira. Primero porque el diferencial arancelario, o el diferencial en los derechos de exportación de la soja o del girasol, existe desde la década del 70. Acá lo tienen en pantalla. La línea roja es el derecho de exportación de la semilla de girasol, lo que está por debajo es aceite y harina. Siempre existió, aún en la década del 90, cuando en la década del 90 no había derechos de exportación prácticamente para ningún grano, sí lo había para la soja y el girasol, 3,5 puntos, que era el diferencial. Vamos a ver el de soja también para que quede claro. La línea roja es el derecho de exportación de la soja, que en algún momento llegó al 50%, por ejemplo. Y la línea verde o azul son los derechos de exportación del aceite y la harina. Es decir, el diferencial arancelario existió de la década del 70, no lo inventó este muchacho. Y la producción de soja creció por la soja RR que aprobó en su momento Felipe Solá. Así que yo no quería hablarles de este tema, pero me parece que como están circulando, insisto, cosas que no son para nada ciertas y que no hacen más que generar más confusión y que no es la realidad, porque la realidad, como decimos siempre, es esta, la que podemos mostrar con datos, no con pipipí. Dejémonos de embromar y empecemos a identificar claramente a quienes están a favor de la producción, en beneficio de toda la cadena, y a favor de algunos sectores y en perjuicio de la producción. Les recuerdo que este señor, Jorge Ingaramo, creo que se llama, fue funcionario de Cavallo y en una asamblea de Federación Agraria, en la cual hay muchos testigos, se atrevió a decir allá por la década del 90 que la solución de la Argentina era que desaparecieran 200.000 productores. Este es el señor que está diciendo ahora que fue el que inventó el diferencial y también les está mintiendo. Hasta mañana.